poquito lenta la música. Vamos a... Buenos días. Si me acompañan, vamos a orar para iniciar con esta clase. Te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias por tu gran misericordia. Gracias por este amor inmenso que nos cubre con tu gracia y que nos permite estar aquí en espíritu y en verdad, alabándote, adorándote y queriendo aprender más de ti en este tu día, unidos bajo ese mismo espíritu. Te pedimos perdón, Señor, y te mostramos nuestro arrepentimiento sincero, porque sabemos que te ofendemos constantemente y queremos, Señor, cada vez vencer más ese pecado y tener más dominio propio, luchar contra nuestra carne, contra el enemigo, contra el mundo. Queremos ser más como tú y queremos conocerte mejor. Y esta mañana queremos que nos auxilies con tu espíritu, que nos ilumines para entender y cada vez conocer mejor los detalles de tus preceptos, de tu voluntad y toda aquella obra inmensa que has hecho en tu pueblo y que la sigues haciendo hasta el último día. Sé con nosotros, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a repasar un poco solamente el punto en el que nos quedamos la semana pasada. Estábamos hablando de la dinámica de los pactos, revisando cómo es que trabajó cada pacto o en qué consiste cada pacto en su aplicación para el hombre. Y estábamos diciendo que yo quería acentuar una cosa importante. Los pactos, ya hemos dicho que los pactos son dados en diferentes momentos para la humanidad, pero que la postura de Dios es la misma. El carácter de Dios es el mismo, Él no cambia, no modificó nada, no se arrepintió de haberlos hecho. Cada pacto fue necesario por la situación que estaba viviendo el hombre y no podremos suponer que cambia de dirección. Es la misma dirección desde un principio. Él anuncia con la primera profecía que Él va a vencer al enemigo. Él dice que lo aplastará con la cabeza, que aplastará su cabeza con su pie. Y lo dice desde el principio y lo va a hacer al final. Toda la secuencia que lleva los pactos, toda la historia de la humanidad, aun con sus errores y aun cuando sean tan desobedientes y seamos tan rebeldes, Dios ha instaurado cada pacto para recordarle su principal intención, su mismo interés de que el hombre tenga esa fidelidad con Él. Siempre nos reclama que tengamos una dedicación y que nos entreguemos en voluntad a cumplir ese pacto. En este caso, entonces, quiero yo señalar que es algo curioso, quizás no lo había dicho antes, pero si tenemos 6 pactos que se presentan, nada más lo quiero ligar con esto que el estudio de los números a veces surge dentro de la Biblia. No quiero apasionarme en eso, creo que no es la finalidad, pero sí es interesante. El número 6 de los 6 pactos, el número 6 representa al hombre, ¿verdad? En la Biblia está hecho el 6º día y en varias ocasiones está representado el hombre con el número 6. Yo no creo que sea coincidencia, yo creo que, no es casualidad, sino una coincidencia divina que los 6 pactos hayan sido necesarios para que el hombre tenga ese vínculo y esa relación de fidelidad que Dios muestra y que le exige o que nos demanda Dios. Entonces son 6 pactos y el primero de ellos es el pacto con Adán, que enfatizó los modelos fundamentales establecidos al comienzo del mundo. Esa es la finalidad. Él dijo, esta es mi creación, así la quiero, ya la terminé, quiero que se preserve, cumplan con este pacto, y fue lo que el Señor mostró a Adán. Él le dice, tú vas a ser Señor de la creación, tú vas a ser el mayordomo de mi creación, le dice, tú vas a tener dominio sobre animales y sobre toda esta belleza que te doy, pero tienes que respetar fielmente esta condición. Y entonces, ese es el primer pacto. El segundo pacto, que es también pacto universal, como el primero, resaltó la estabilidad de la naturaleza. Y recuerdan ustedes que cuando terminó el diluvio, Dios dijo, no volveré a exterminar la tierra, no volveré a limpiar, a lavar la tierra de esta manera. Ese es el pacto entonces de la estabilidad, el pacto con Noé. Ahora los pactos nacionales, el pacto de Abraham, acentuó la promesa de Dios. En realidad es la misma promesa de triunfo y de fidelidad a su pueblo, del mismo Dios. Pero bueno, aquí también lo llamamos el pacto de fe. Recuerden que fue llamado el padre de la fe, Abraham.
y se probó su fe también. El pacto de Moisés, enseguida, dice aquí, da énfasis a la ley de Dios, para que ustedes lo expliquen cuando les toque hablar de esto a las personas que les comparten. Recuerden eso, el pacto de Adán fue el inicio, los fundamentos de la tierra, el pacto de Noé, entonces establece y permanece la tierra, establece el pacto que dice, va a permanecer la tierra tal como la hice. El tercer pacto es con Abraham y es el pacto de fe. Este pacto es el que necesitaba el pueblo para tener un carácter. Ya Dios no está hablando con toda la humanidad. Desde que está hablando con Abraham se dedica solamente a una descendencia, solamente a un linaje, solamente a un pueblo. Ahora dice, este pueblo tiene que tener mi carácter. Este pueblo no lo voy a bendecir igual que todo el mundo, no voy a negociar con todo el mundo, no voy a tener un pacto con todo el mundo. Estos tres pactos son exclusivos. El de Abraham, el de Moisés y el de David son exclusivos con su pueblo. Y en el segundo pacto nacional está impregnando su carácter. Dice Dios, esta es mi ley, este es mi carácter, deben de seguirlo. Por eso quiere Dios entonces que tenga una ética, una moral, que su pueblo tenga una moral que lo distingue. Los pueblos rebeldes hacían lo que querían. Nunca olvidemos el carácter de Caín y toda su descendencia. Ellos decían abiertamente, haremos todo lo contrario de lo que Dios pide. Estaban en una rebeldía que era muy de su manera de ser. Ellos cada día decían, hagamos lo contrario de lo que Dios quiere y de lo que Dios pide. Y vemos ahí cómo entonces Dios impregna su carácter por medio de la ley. La ley es dada para que el hombre y el pueblo, para que todo el pueblo de Dios, toda la nación de Israel se parezca a Dios. Y el quinto pacto, que es el pacto con David, está prometiendo Dios como una magna benevolencia, una dinastía davídica, es decir, que todos aquellos que nacieran, todas las generaciones, descendencia, eso significa dinastía, una descendencia, todos los que nacieran de David, toda esa descendencia mantendría entonces el reinado de su nación, el reinado de Israel. No iba a venir un pueblo, una sangre diferente, iba a venir solamente la sangre de esa misma descendencia. Y esa es la promesa de Dios y se cumplió porque hasta el Señor Jesús vino a ser representado como ese rey en el linaje. Y el pacto con Cristo, ya sabemos que es también llamado el pacto del cumplimiento. Dice aquí, señala el cumplimiento por el Cordero Perfecto, el Mesías. También llamamos el último pacto o el nuevo pacto. Y esa es la dinámica de esos pactos. Cada uno tiene esta función. No sé si hasta el día de hoy, después de tanto que hemos hablado de los pactos, hay alguna duda, lo cual sigue siendo de utilidad si alguien tiene un comentario que hacer. Y si no, podemos pasar adelante. Voy a decir nada más aquí, de acuerdo a mi texto, cada uno de los pactos expresó mucho más que los simples elementos que estamos marcando aquí. Cada uno de ellos tuvo en su historia muestras de la benevolencia de Dios y hay mucho que contar entre cada pacto y el siguiente. Hay mucha historia que se desenvuelve. Ustedes ven que el Antiguo Testamento es muy vasto. Se nos habla mucho de los jueces, de los reyes, de los profetas y en cada pacto podemos ver que hay unos eventos muy importantes. No es solamente el pacto en sí y cómo es que se cumple o no se cumple, sino que hay toda una historia que significa mucho para nosotros. La hermana que aportaba la semana pasada acerca de Levítico, ciertamente como parte del carácter de Dios, el Levítico nos estaba dando requisitos para la purificación, ¿verdad? Para tener esa comunión con Dios. La purificación debería ser entonces con agua, haciendo el ritual también con sangre de holocausto. Se nos explica en el Levítico cómo deben ser los eventos de holocausto, cómo debe ser ese tributo y cómo debe con cada detalle, cada persona hacerlo. Nos dice, si usted no tiene mucho dinero, si usted no es rico, pues compre al menos un pajarito. Si usted no tiene para un cordero, usted compre al menos un ave y da los requisitos de cómo hacerlo, ¿verdad? Con el ave. Entonces, no es que el pacto en sí nada más contenga todos los cambios del hombre, sino que todos los eventos que pasan dentro
están cubiertos por ese pacto. Hay muchos eventos que, como ustedes saben, suceden dentro. Dice aquí, reyes, jueces, profetas, sacerdotes, todos ellos están bajo ese pacto, pero en cada uno de ellos vemos que hay una historia muy vasta. Bien, quiero que veamos los elementos de los pactos en cada uno de ellos. Ahora sí, ya que mostramos qué función tiene cada uno y que dijimos en qué consisten, vamos nada más a analizar para que cuando ustedes estén dando su clase de los pactos ahí, tal vez este domingo con su familia incrédula o con sus amigos les puedan explicar de qué trató cada uno. Y vamos a ver cómo se componen cada uno de ellos. Creo que no nos va a tomar mucho tiempo, pero creo que es bueno ver cada elemento en cada uno de los pactos. Dice aquí, la obra de Jesucristo nos aporta una salvación que no vino a inventar y que no vino a instaurar por él mismo. Es una misma obra que Dios había planeado desde el principio y que fue cubierta por él, no por el hombre, sino por Dios mismo, dando a su Hijo. Para ello tenemos que entender entonces como también había benevolencia, también había condiciones, y las condiciones las presentó el Señor Jesús. Esto solamente como una referencia de que ya no hay otro pacto. Esto es nada más para cerrar el hecho de que ya no hay un pacto nuevo. No va a hacer el Señor nuevas negociaciones o nuevos juramentos para nadie. Por si alguno luego por ahí dice, es que yo tuve un sueño con Dios y me pidió que hiciera tal cosa y entonces si yo no la cumplo no se va a cumplir en mi vida. Creo que tendría que analizar si en realidad hay un nuevo pacto. ¿Verdad que no hay un nuevo pacto? No hay un nuevo pacto. Todas estas mentiras de la iglesia, de los santos de los últimos días, que el Señor Jesús volvió a venir y entonces tuvo una nueva experiencia con un señor fulano de tal y que anduvo por allá en Estados Unidos, en Disneylandia, no es cierto. Que tuvo un nuevo pacto con otra persona, no es cierto. Hay tantos predicadores que se arriesgan tanto a decir que el Señor tiene condiciones para su iglesia local y que les tiene una encomienda especial y que si no la cumplen Dios no va a bendecir, y hay que tener mucho cuidado con esas mentiras. Entonces no hay otro pacto. Aquí quería yo concluir con eso. Ya este último pacto ya está cumplido, incluso ya no necesitamos preocuparnos por él. Vamos entonces a hablar de los elementos universales, los elementos en los pactos universales. ¿Cuáles son los elementos? Ya los dije, ya están cansados. Los 3 elementos son benevolencia, condiciones y consecuencias. Benevolencia de Dios, así es como se presenta a Dios, con un favor, con un regalo, con la benevolencia, con su carácter de bondad. Condiciones para la fidelidad del hombre y consecuencias. Los vamos a ver en cada pacto. Voy a tratar de ser breve para esto, pero es necesario. Dice aquí, Dios mostró mucha benevolencia con la primer pareja. Los llevó del caos a un orden maravilloso. ¿Se acuerdan que la tierra estaba desordenada? Pues puso una maravilla para ellos que se llama el Edén, el jardín de las delicias. Les formó un paraíso espléndido, armonioso y hermoso, y así fue como Dios preparó un ambiente perfecto y bueno en el cual iba a cimentar su acuerdo universal, comprendiendo a toda la raza humana. Así es que ellos, esta pareja sin ombligo, iban a ser los primeros, y que de ellos iba a nacer toda la humanidad. Así es que esa es la benevolencia, ese es el amor de Dios, esa es la belleza que Dios estaba. Yo no sé cuántos de ustedes se han imaginado o se han visto ahí siendo un Adán o siendo una Eva, con el privilegio de ver el mundo perfecto. No lo conocemos perfecto, pero ellos lo conocieron perfecto. Y ese fue benevolencia de Dios, decir, este es mi mundo, yo no me equivoco en nada. Cada día que hizo algo dijo, esto es bueno, esto es bello, y Él lo hizo sin error. Entonces en Génesis 1, versículo, en el pacto con Adán, vemos esta benevolencia. Génesis 1, versículos 27 y 28. Sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Quiero resaltar, no solamente sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra, eso es de lo más bello que se le puede decir. ¿Qué se le puede decir a una pareja? A una pareja de esposos, ¿qué se les puede decir? Esto,
Sed fecundos, disfruten su familia, disfruten sus generaciones, disfruten sus frutos. Y le está diciendo, vean qué interesante, porque dice aquí, ejerced dominio sobre los peces, las aves, sobre todo ser viviente. El hombre es superior a los animales, el hombre es la cabeza de toda la creación, ¿verdad? Es el que puso Dios culminando su creación como lo más grande. Hay una degeneración, decíamos, hay un problema estético, hay un problema con la decadencia en el aspecto estético cuando el hombre cae en pecado. Ese sentido de la belleza y de la armonía que Dios pone se pierde. El día de hoy se alaba a los animales, se adora a los animales, ¿verdad? ¿Lo han visto? No tenemos que ir muy lejos, y no es solamente en la India donde se les hace altar y no puedes matar ni un insecto o ningún bicho. En muchos lugares la mascota es primordial. Salven a los gatos, viva el aborto, pero salven a los perros. Esa es la humanidad de cabeza, degenerada, desgraciada, sin gracia, sí, desgraciada, perdida, ¿verdad? ¿Cuántos movimientos hay de gente degenerada que está diciendo, no, primero los animales? No importa que haya problemas con la humanidad, pero primero los animales, salven a los animales. Y no están entendiendo, ejerced dominio, ustedes hombres, ustedes pareja, de los cuales van a nacer generaciones. Ustedes son cabeza de la humanidad, no los animales. Bien, entonces las condiciones que dio, ya las dictó, dice, con este pacto advirtió que iba a haber consecuencias y Dios probó la lealtad de los primeros representantes de la raza humana, además de servirles como imágenes representativas de su creación. Él dijo, estos son mis seres representativos, ellos tienen que demostrar fidelidad. Y entonces en Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17 dice, Dios, el Señor, le ordenó al hombre, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Esa fue la condición y, como hemos dicho muchas veces, es una condición muy, muy simple de cumplir. Muy, muy simple. Tenían todo para ellos, toda la creación para ellos, y solamente un árbol les estaba prohibido. Solamente de un fruto, ¿recuerdan? ¿Era fácil o no? Sí, era muy fácil. Muy, muy fácil. Tenía que venir el engañador por excelencia, a encontrar a la más sensible del oído para llegarle con esa seducción. Hemos hablado esto en otras clases acerca de las tentaciones. Decimos que el hombre, o sea, el varón, es sensible por la vista, ¿verdad? A nosotros nos pueden casi hipnotizar con una imagen atractiva. Es cierto, y ya les he dicho aquí, salimos al exterior, vamos al público, vamos a una plaza, vamos al supermercado y regresamos con el cuello torcido, los caballeros. Porque vemos cosas que nos atraen, ¿verdad? Sí, yo sé que los que están ahí con su esposa dicen, no, yo no me muevo tantito porque más vale mantener la calma y la armonía en el matrimonio. Pero los hombres, la vista nos traiciona. Ay, pero a las mujeres les endulza uno el oído muy fácil, ¿verdad? Le dice uno, chiquita, mi reina, bonita, y empiezan, ay, ya cambió el asunto. Ya la desestabilizamos en el oído, y llegó el enemigo, llegó Satanás, llegó esa serpiente chismosa a inventarle mentiras al oído a la mujer, ¿verdad? Dice que le habló, ¿verdad? No dice la vio muy bonita, no. Ella le habló y le dijo con que Dios les prohibió. Es que Dios no quiere que sean como Él, ¿verdad? Bueno, pues esa fue entonces la consecuencia de haber caído en pecado. Dice, cuando los primeros humanos fallaron, se les castigó cumpliendo Dios su promesa, anunciada y advertida en el pacto: el día que comieres ciertamente morirás. Y esa fue la consecuencia. Yo creo que no hay problema para poder continuar. Sabemos que está entonces ahí benevolencia en toda su creación. Creced, multiplicarse, sean ustedes los que dominan a la creación. Es la benevolencia, pero solamente no coman de este fruto. Esa era la condición, y entonces la consecuencia era muerte.
Ya hemos hablado de que no murieron instantáneamente, que Dios tuvo misericordia y tuvo una expiación para ellos, pero eso ya no vamos a extendernos en eso. Vamos ahora con el pacto de Noé. En el pacto de Noé, los elementos, los tres elementos, benevolencia. Dice, el Señor le mostró a Noé su favor, distinguiéndolo entre toda la humanidad para salvarlo a él y su familia. Esta bondad de Dios es un elemento distintivo en la piedad del Señor que desea establecer su acuerdo de estabilidad para su creación. Él quería que se mantuviera hombre y mujer y que los animales fueran preservados, y para eso creó Él esta salvación, solamente para esas 8 personas y todos esos animales. En Génesis 6, versículo 8, pero Noé contaba con el favor del Señor. Está expresado así en la Biblia. Noé contaba con el favor del Señor. Esto es benevolencia. Esto es distinguirlo. Eso es bondad. El día de hoy el Señor tiene benevolencia con nosotros como sus hijos, salvos. Y contamos con el favor de Dios. Pero ahí estaba diciendo, de toda la creación corrupta que Dios iba a alabar, Noé contaba con el favor de Dios. En Génesis, en el versículo 18, en el mismo Génesis 6, dice, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Los estaba salvando, los estaba distinguiendo, y esa es su benevolencia, que a él le anunciara lo que iba a hacer, que él construyera el arca. Le pidió, esa es la condición, tienes que construir un arca y vas a meter a los animales. Entonces la benevolencia ya fue mostrada y las condiciones vienen ahí. Y de todo ser viviente y de toda carne meterás 2 de cada especie en el arca para preservarles la vida contigo, macho y hembra serán. Dios estaba probando su lealtad y mucho se ha hablado de esto. Este hombre loco por allá en la montaña haciendo una barca cuando no estaba lloviendo todavía, cuando no había ningún problema, y él ya estaba preparando una arca que Dios le había encomendado. Bien, esa era la condición. Y vamos a ver las consecuencias de este pacto. En la obediencia de Noé, el Señor les bendice y les presta su declaración, de que no volverá a destruir a la humanidad. El Señor les dice, aquí estoy para declararles que han cumplido con el pacto y yo voy a cumplir con mi pacto. Es un pacto de estabilidad. Él no lo nombra el pacto de la destrucción, el pacto de la purificación, Él lo nombra el pacto de la estabilidad. Les prometo que habrá estabilidad en mi mundo, no lo voy a deshacer nunca más. Y en Génesis 9, versículo 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Y dice, y edificó, esto es en Génesis 8, 20, 21, dice, y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar, y el Señor percibió el aroma agradable, y le dijo al Señor y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Tengo una nota aquí solamente por si alguien escucha esto cuando ustedes estén explicando acerca de este pacto y de este holocausto que Noé, después de que bajaron las aguas, estaba haciendo este holocausto para Dios, para honrarlo y para que fuera olor fragante para él. Hay quienes dicen, ¿por qué mató animales si ya los acababa de salvar? Bueno, podemos entender que de esas crías de esos animales, tomó animales dedicados al holocausto. Entonces pueden ser los hijos de los animales que salvó. Porque luego nos vienen con tantas objeciones y con tantos puntos en contra de la palabra de Dios. Yo lo veo así, no le encuentro otra explicación. Seguramente Noé no sacrificó ningún animal que estuviera contado como especie de preservación. Así lo creo, y solamente era ese punto. Bien, pues este fue el pacto con Noé, y vamos a ver ahora, dentro de los pactos nacionales, el pacto con Abraham. Vamos a ver los 3 elementos en el pacto con Abraham. Veo que no hay comentarios, pero vamos adelante entonces. La benevolencia, primero que nada,
Dice aquí, a lo largo de la vida de Abraham, Dios mostró misericordia, perdonándolo y llamándolo por su fe. Así lo llamó, justo por su fe. Y vamos a leer en Génesis 12, versículos del 1 al 3. Dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ese es un acto de bondad del Señor que no tiene comparación. Lo estaba distinguiendo y estaba siendo benévolo con él. Ese es su regalo. Vete de esta tierra, ya dijimos que lo sacó de Ur, lo llevó hasta el sur y para darle esta tierra de Canaán, pero le está diciendo, bueno, no es así de simple, pasó mucho para que se las entregara, pero este es el propósito de Dios, bendecirlo con su amor inmensurable, con esta benevolencia. Las condiciones. El Señor dio instrucciones a Abraham como parte esencial de este acuerdo y le dice en Génesis 17 del 1 al 2, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Ahí está la condición. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Por qué delante de mí? Porque tienes que estar siempre consultándome y siempre tomando mi camino. No tomes otro camino. Toma mi camino. Vete enfrente de mí. Y vamos a ver todo Génesis 17 del 10 al 14, por favor. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Dice, todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidado en la carne de vuestro prepucio y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones, asimismo el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero, así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Y por último les dice, mas el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. Era muy importante la marca, muy importante. Les he contado esta anécdota en la que va Moisés. Bueno, este fue algo que le dio a Abraham, pero perdónenme, no sé si fue Abraham con el que sucedió esto. Yo estoy casi seguro que fue con Moisés, porque no sé si me corrige el pastor, por favor, o alguien que recuerde. Pero es importante, nada más quiero hacer este comentario. Va él caminando, se le encuentra el ángel del Señor y dice, el niño no está circuncidado, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque la mamá no quería, le había dado como lástima y había dicho, no, es que está muy chiquito. ¿Y qué hicieron? ¿Recuerdan? Tomó una piedra y ahí mismo lo circuncidó con una piedra. Porque para Dios es muy importante, le está diciendo, no quiero que mi pacto sea incumplido. Así es que la circuncisión es indispensable para Dios. Él quería poner una marca física en cada uno de los descendientes de Abraham. Y está diciendo, esta marca tiene que ser respetada. No es una opción, no es algo negociable, esto tiene que cumplirse. Y en Génesis 12, versículo 1 al 3, vamos a ver las consecuencias. Dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. De hecho, ya lo mencioné antes, pero quiero resaltar que ahí está, en este renglón. Lo mencionamos antes. Bueno, me voy a regresar mucho, pero no, mejor aquí, porque ya está mencionado cuando pone las condiciones, también pone las consecuencias. Ándate delante de mí y entonces tendrás esto. Serán benditas todas las familias de la tierra. Esas son las consecuencias. Y la siguiente está en Génesis 17, versículos del 1 al 2. Y dice, y te multiplicaré en gran manera. Así es que las consecuencias estaban impregnadas en esas condiciones que le estaba poniendo.
A Abraham entonces se le pidió, pero además de eso se le probó su fe. Y por eso es entonces el padre de la fe, ¿verdad? Que llamamos. Bien, ahora vamos en cuanto al pacto con Moisés, los elementos de benevolencia, condiciones y consecuencias. Dice, como parte de la benevolencia de Dios, su relación con el patriarca Moisés debemos considerar la gracia. La gracia les había sido dada, pero ahora necesitaban la ley para que comprendieran por qué son parte de un pueblo liberado de la esclavitud y llevados a tener una moral que los identificara y que los encaminara hacia una tierra prometida. Les estaba dando el maná, les estaba dando una nube para cubrirles del sol, pero quería de ellos un mismo carácter. No quería una multitud de 2 millones en desorden, quería a un pueblo con un mismo carácter. Y las condiciones, dice aquí, cuando da él su ley, en Génesis 20, que todos saben de memoria, ¿dónde están los 10 mandamientos? Perdón, en Éxodo 20, me acabo de equivocar, en Éxodo 20, pero fue una cuestión incidental, no crean, es más, me lo pueden preguntar hasta dormido, no es cierto. En Éxodo 20 están los 10 mandamientos, y el primer mandamiento, ¿cómo le dice? No tendrás otro Dios delante de mí, pero ¿cómo se lo dice? Y habló Dios estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aquí viene la condición. Primero les está mostrando su benevolencia. Yo fui bueno contigo. Yo soy ese que te dio libertad. Yo soy ese que te salvó. Yo soy ese Dios. Y ahora viene la condición. Y dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Yo te presento mi bondad. Mira, si no lo sabes porque eras esclavo, porque no sabías y porque naciste esclavo a lo mejor en esa generación, porque estabas viviendo en Egipto, pero eras esclavo, por si no lo sabes, yo te saqué. Yo soy ese que lo sacó. No tendrás otro Dios delante de mí. ¿Es lo que está diciendo? No significa que las condiciones del pacto contradigan la gracia de Dios, sino que está mostrando y está delineando, dice aquí, los requisitos de la fidelidad que Dios estaba requiriendo. A mí tendrás como Dios, no hay otro, a mí. Él siempre está demandando y dejando muy claro el orden y carácter que debía seguir la nación de Israel. Ya recordamos que ellos hicieron un borrego con todo el oro que tenían, lo fundieron para tener un ídolo. Y Dios les estaba diciendo, estas son mis condiciones y van a venir consecuencias. En Éxodo 20, adelante, cuando está hablando con ellos, dice, la extensión de este mandamiento, dice, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El Señor está hablando de toda esta benevolencia y está advirtiendo, las consecuencias vendrán ahí, vendrán en que yo soy celoso y puedo castigar, y voy a castigar a aquellos inicuos, injustos, pecaminosos. Dice aquí, los aspectos instaurados en el Decálogo aparecen en toda la vida del pueblo de Israel hasta los días del pacto con el rey David. Eso permanece porque es el carácter que Dios quería impregnar en su pueblo. No sé si hay comentarios acerca de esta ley, que es el primer mandamiento y que es de acuerdo a una benevolencia. Dios está recordando, yo soy ese Dios fiel y bueno, no tendrás a otro, no tendrás a otro. Quiero hacer un pequeño comentario solamente acerca de esto. Hay quienes toman muy literal el hecho de que las imágenes que Dios está aclarando aquí, nos está acentuando que no tengamos adoración por ídolos. Bueno, son imágenes que nosotros tendríamos como alguien a quien adorar o a quien rendirle culto, pero no se espanten que si ustedes ven una Biblia ilustrada y la Biblia está mostrando a un David matando a Goliat, o que está un Sansón allí ilustrado matando un oso, derribando las columnas,
Pues eso no es adoración, es una imagen representativa y es necesaria para instruir a un niño en la clase o para darnos una imagen relativa a lo que ya conocemos de la historia de Dios. Pero no es pecado que haya Biblias ilustradas. Y no hay pecado en mostrar la portada de un libro de teología con una imagen que sea relativa a cualquier evento bíblico. Y yo creo que hay personas que son tan así que le arrancan la hoja y dicen, no quiero imágenes. Sí, es que sí los hay. Qué bueno que se rieron algunos de ustedes. Sí los hay. Hay quienes dicen, no, eso está mal porque hay imágenes. No quiero que mi hijo vaya a escuela dominical porque hacen imágenes de Moisés y no hay pecado en eso. Hay un propósito ilustrativo, hay un propósito de edificación, de construcción. No hay el carácter de adoración. Nada más quiero distinguir eso porque sí hay luego algunas mentes un poquito aferradas a eso. Gracias por su comentario, pastor. Bueno, si ustedes se recuerdan, la primera vez que subió Moisés a ver al Señor ahí al monte en Sinaí, cuando él bajó y encontró a todos los israelitas que habían juntado todas sus pertenencias de oro y habían fundido un becerro de oro que dicen salió del fuego. Bueno, yo creo que ellos tienen una influencia muy fuerte de la adoración a imágenes de Egipto y la traían acendrada de alguna manera ahí medio mezcladona con las enseñanzas de los padres y los abuelos, y debido a eso la primera cosa que les dan es la instrucción de que no sean tan orates como ponerse a adorar una imagen, y es una de las primeras cosas que hay, ¿no? Y es impresionante cómo esa misma ordenanza no se guarda y se la llevan otras religiones, principalmente los españoles que nos trajeron aquí la cristiandad apostólica, católica y romana, que trae, y ellos mismos guardan imágenes a diestra y siniestra. Los gallegos, esta mañana leía, tienen una fiestecita. ¿Una qué, perdón? Una fiesta en la cual llevan en los ataúdes a personas que se ofrecen, que estuvieron casi muertas, pero están vivas. Pero es allá en un lugar donde veneran como santa a Marta, la que era hermana del que resucitó Cristo, porque ella es la intercesora para la resucitación y para que la gente que está casi muriendo venga de nuevo a la vida. O sea que realmente de donde vino nuestra enseñanza, entre comillas, cristiana, pues ya traían una deformación y continúan con ella muy seria. Así que esta ordenanza, pues obviamente, no sé si se siguió de principio, pero luego se deformó y de alguna manera seguramente los poderes ocultos se la han ingeniado para establecer este desafío a esta ordenanza. Y de alguna manera las gentes estudiosas, que también las hay en el otro sistema religioso, pues por dogma las aceptan o alguna cosa por el estilo, pero ojalá Dios les quite la venda. Sí, porque además si la iglesia lo permite, pues ellos lo aceptan. Sí, lo siguen practicando. Muchas gracias, pastor. Vamos a cerrar mi clase de hoy hasta ahí. ¿La hermana tiene un comentario? Sí, adelante, perdón. Vamos a aprovechar que ya está ahí el micrófono y... Bueno, hermano, retomando lo que comentabas de las Biblias ilustradas, pues me quedé pensando que anteriormente nosotros, cuando empezábamos a caminar de la mano del Señor, usábamos Biblias ilustradas. En la Ciudad de México había unas Biblias preciosas, incluso hay muchas Biblias preciosas para los niños, y no debemos de apartarnos de la enseñanza didáctica, ¿no? Porque los niños son pequeños y necesitan cosas muy específicas, figuras, colores, y dentro de las mismas narraciones que anteriormente les llamábamos historias, pero que es la narrativa de la palabra de Dios, pues ellos necesitan ver que hay un gigante. ¿Qué es un gigante? Porque tú les dices, oye, ¿qué es un gigante? Pues no saben. Entonces, si tú le pones uno que está más grande que el que está ahí, va a decir, entonces ese es, y eso es didáctico. Entonces sí es muy importante. Obviamente a medida que vamos avanzando, también vamos dejando
las ilustraciones, vemos los libros y nos los devoramos cuando no traen ninguna figura. ¿Por qué? Porque ya nuestro cerebro ya evolucionó, ya no es el cerebro anterior, ya es un cerebro que ya se desarrolló y que ya aprendió en el entorno ambiental lo que tiene que aprender. Muy bien. Sí. Muchísimas gracias. Por nada, hermano. Gracias, hermano. Quiero ligar esto con lo que iba a decir. Yo voy a cerrar mi clase el día de hoy aquí. Vamos a continuar posteriormente hablando de las características muy específicas de estos tres elementos en cada pacto. Y es muy sencillo, pero sí me gustaría reafirmarlas. Aprovecho para decir que estos últimos comentarios que acabamos de escuchar, tanto del pastor como de la hermana Vicky, tienen mucho que ver con la próxima clase que la va a dar nuestro hermano Brandon, que me va a reemplazar la próxima semana, que estaré ausente. Él va a hablar de la idolatría en un sentido muy particular. Él va a presentarnos su clase, pero él estaba relatándome un poco de esto y diciendo que hay tantas maneras en las que se represente el ídolo en nosotros y que nos tiene marcados, ¿no? Porque el pecado nos define como seres caídos, y entonces tenemos que limpiar ese pecado en nuestras vidas y ser más dominantes en el espíritu que en la carne. Pero todos tenemos idolatría. Esto que estaba hablando el pastor de tener ídolos que estaban construidos con oro y que después vienen las iglesias tal vez con su sincretismo, a adaptarse a diferentes culturas, pero a traerlos siempre con imágenes de adoración. Nosotros seguimos teniendo ídolos. Nos cuesta tanto trabajar para quitarnos esos ídolos. Puede ser el ídolo, tu auto, tu mascota, tu hijo, algo puede ser un ídolo que le reste o que estorbe la adoración directa a Dios. Pero él nos va a hablar de una manera más extensa y seguro que su tema va a ser más rico de lo que yo estoy diciendo. Solamente estaba dando una pequeña semblanza. Gracias de antemano a Brandon por reemplazarme la próxima semana. Pónganle atención, háganle muchas preguntas, háganle cosquillas para que se ría y esté de buen humor dándoles la clase. Agradezco a todos ustedes su paciencia. Vamos a orar, si me permiten. Te damos gracias, Señor, porque has sido bueno y siempre sigues siendo bueno, y porque toda bondad viene de ti. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Nos has mostrado cómo en estos pactos tú te representas con esa fidelidad y con ese amor. Demandas de nosotros muy poco y a cada vez fallamos. Pero estamos aquí ya no a prueba, ya estamos aprobados porque tu Hijo no falló. Él presentó el último pacto, el pacto perfecto, el pacto del cumplimiento en el cual todos los que creemos en Él somos salvos para presenciar tu gloria, para estar contigo por la eternidad. Bendito sea, Señor. Gracias por recordarnos esto. Gracias por recordarnos que la seguridad de la salvación no está en nosotros y no podemos cooperar ni contribuir con nuestras obras. Por fe es que somos salvos a través de tu Hijo Jesucristo. Te lo agradecemos, Señor. Te ponemos nuestra vida en tus manos. Te presentamos esta iglesia humillada ante ti, en reverencia, para que seas tú el que la guíe y que nos lleve, Señor, por el camino correcto. Síguenos protegiendo, síguenos llevando con tanta misericordia y tantos cuidados como tú sabes. Nos ponemos en tus manos. Bendito seas. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Gracias.